In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Veni Sancte Spiritu repletuorum corda fiderium, et tui amoris in eis inimine accende. Emite Spiritu tuum et creabuntur. Oremus. Deus qui corda fiderium Sancti Spiritu illustratione locuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Santa Maria, Mater Dei, se sapientiae. San Esteban. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bueno, fue verdaderamente providencial que haya tocado esta fecha. Yo cuando le planteé la charla a los chicos del círculo, les sugerí el tema, no coincidían la fecha, dije, bueno, si puede ser cerca del 2 de octubre, mejor. Porque Isabel la Católica, como vamos a ver hoy, o al menos voy a intentar explicar, yo considero que es la madre de nuestra patria, ¿no? De Argentina, porque ha sido una figura para la hispanidad muy importante. Mañana, 12 de octubre, se celebra el Día de la Hispanidad, no ni el Día de la Raza, ni el Día de la Diversidad Cultural, ni el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, sino el Día de la Hispanidad y el Día de la Santísima Virgen del Pilar, la aparición de Nuestra Señora del Pilar en el Pilar de Zaragoza, en España, patrona de España justamente, ¿no? Nuestra madre patria. Así que bueno, hoy vamos a intentar, voy a intentar desarrollar más o menos, explicar un poco porque el tema es muy extenso, ¿no? La importancia de la figura de Isabel la Católica, que es verdaderamente relevante. Cuando hay que descubrir un nuevo mundo, o hay que domar al moro, o hay que medir el cinturón de oro del Ecuador o alzar sobre el profundo espanto del error negro que pesa sobre la cristiandad del pensamiento, que es amor en Teresa y es claridad en Trento, cuando hay que consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. Isabel nació el 22 de abril, un jueves santo del año 1451, en Madrigal de las Torres, en Castilla. ¿Sí? Isabel nació en Castilla, va a ser princesa futura heredera al trono de Castilla. ¿Sí? Se crió sus primeros años, ¿sí?, con su madre, en un pueblito que se llamaba Arévalo. ¿Sí? Su padre falleció cuando ella contaba con 3 años de edad, ¿sí? Va a quedar huérfana de su padre a los 3 años. Ella se va a criar en ese pueblito, ¿sí? Y en ese pueblito, que es Madrigal de las Torres, ¿sí?, perdón, en Arévalo, va a aprender, digamos, la sencillez que tiene un pueblo, esa sencillez de conocer a la gente, tener contacto cercano con la gente, algo que por ahí en el contexto de España de ese momento, de Castilla mejor dicho, era algo que no se experimentaba porque las cortes castellanas, las cortes serían los hombres más importantes que asistían al rey, ¿sí? Estaban plagados de un espíritu muy mundano. ¿Quién era el rey por aquel entonces? Bueno, su padre era el rey. Cuando él fallece va a heredar la corona su hermano Enrique, ¿sí? Enrique IV. Esto es importante, vamos a ponernos un poco en contexto de la situación. Nosotros sabemos que en el 1492 se descubre América, ¿no? Isabel va a nacer previo al descubrimiento de América, de hecho gracias a Isabel se va a descubrir América, ¿sí? ¿Cómo era el contexto de la cristiandad en ese momento? Convengamos una cosa, no hablamos de Europa, sino que hablamos de la cristiandad europea, ¿sí? ¿Por qué? Porque venimos de los resabios del apogeo de la cristiandad que vendría a ser el evangelio gobernando las naciones, ¿sí? Cuando se disuelve el Imperio Romano, se dividen en distintos reinos, la Europa occidental, entonces esos distintos reinos van a empezar a convertirse al catolicismo, ¿sí? Van a empezar a abrazar el catolicismo. En el siglo XII, siglo XIII va a ser el esplendor de la cristiandad, ¿sí? Pero va a empezar a decaer, ¿sí? Va a pasar del apogeo, de la parte más brillante que ha vivido la cristiandad, que hablamos de en el siglo XII, bueno, siglo XII, siglo XIII, santos como Santo Tomás de Aquino, San Fernando, rey de España, San Luis, rey de Francia, ¿sí? Santos inigualables. Bueno, los santos reformadores, Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, y así podemos ir con una larga lista de santos,
¿sí? Que han surgido de esa Europa cristiana. Bueno, esa Europa cristiana, ¿sí? Que va a empezar a entrar en una decadencia. ¿Por qué va a empezar a entrar en una decadencia? Y luego lo vamos a profundizar más. Porque el papado, ¿sí? Va a sufrir un traslado, ¿sí? El papado, que la sede original del papado es en Roma, ¿sí? Se va a trasladar a Aviñón, que era una localidad del Reino de Francia, y el papado se va a trasladar de Roma a Aviñón, y allí va a vivir el papa unos 70 años, ¿sí? Después, cuando vuelva de Aviñón a Roma, van a nombrar un papa en Francia, van a haber dos papas reinando al mismo tiempo. Y acá es un tema complicado, porque habían santos en la época de la cristiandad que declaraban legítimos a un papa y otros que declaraban a otro. Se va a intentar resolver ese cisma, que se va a conocer como el cisma de Occidente, con un concilio, que es el concilio de Pisa, los cuales eran integrados esos concilios por doctores, por obispos, ¿sí? La idea era juntar esos dos papas, hacer que renuncien, que abdiquen, ¿sí? Y nombrar un papa nuevo. Bueno, hacen eso, los otros dos papas no renuncian, nombran un papa nuevo, y la cristiandad va a sufrir esa herejía. En vez de ser dos papas, van a empezar a ser tres papas. Bueno, esto que yo les comento es caótico, ¿sí? Si ahora la iglesia es caótica, bueno, imagínense, hay tres papas simultáneos que se excomulgaban entre ellos, que un papa decía una cosa, otro decía otra, y decía lo contrario de y este decía lo contrario de los otros dos. Bueno, era un caos total. La cristiandad estaba en decadencia. ¿Qué va a hacer Dios? Y esto siempre se lo repito a mis alumnos. Cuando la iglesia está en crisis, Dios suscita a sus santos, ¿sí? A sus santos para restaurar la cristiandad. Bueno, Isabel va a ser esa santa que va a suscitar Dios para restaurar la cristiandad, no solamente en Europa, sino que la cristiandad es como que la cristiandad que estaba en crisis era toda Europa. Bueno, la cristiandad la semilla de la cual va a resurgir la cristiandad, va a ser reformada, la cristiandad va a ser Castilla, va a ser España. Entonces, bueno, volvemos a Isabel. Isabel tenía un hermanastro, que era Enrique IV, que era el rey de Castilla. Enrique IV se caracterizaba por ser un hombre bien mundano y frívolo, ¿sí? Más entregado a las pasiones, principalmente carnales, ¿no? Y a la corrupción. Su gobierno se destacaba por la corrupción, ¿sí? Junto con las cortes. Recuerden que las cortes eran estos hombres importantes que acompañaban justamente al rey, ¿no? Entonces, bien. Enrique IV, cuando Isabel tenía 11 años, va a llamarla a su corte, ¿sí? A que venga, deje el pueblito Arévalo y vaya a reinar ahí a la corte. A incorporar la corte junto con él, junto con su hermano, ¿sí? Entonces, a Isabel, cuando llega a la corte, cuando lo ve a Enrique IV y ve su forma de gobernar, ahí se da cuenta de cómo es el gobierno, cómo no hay que gobernar una nación, cómo no se debe gobernar un reino. Cuando ve la corrupción cara a cara, cuando ve todos los actos corruptos que cometía su hermano, se da cuenta de qué es lo que no quiere para su patria, qué es lo que no quiere para España. Eso la va a marcar profundamente. En el Alcázar de Segovia, Alcázar vendría a ser el palacio, ¿sí? Que es donde estuvo junto con su hermano, va a aprender de diversas disciplinas, diversas ciencias. Acá es algo que hay que destacar primero, que era una mujer con una inteligencia privilegiada, verdaderamente, ¿sí? Acá se ve cómo la gracia actuaba muy particularmente en ella. ¿Por qué? Porque aprendió de disciplinas que no eran comunes para una mujer de su edad, ¿no? Sabía cazar, ¿sí? Aprendió equitación, defensa personal, retórica, o sea, desempeñarse en el discurso, ¿sí? Poesía, pintura, historia, latín y griego, ¿sí? No solamente esto, sino que también ella se rodeó de grandes formadores, sacerdotes, muchos de ellos, que le escribían tratados de cómo debe ser tratados o compendios, como si fueran las tesis, de cómo debe ser la reina perfecta, cómo debe gobernar la reina perfecta. De hecho, Fray Martín de Córdoba, que va a ser uno de estos hombres que la va a formar a la reina,
va a escribir un libro que se llama El jardín de las nobles doncellas, que va a ser justamente uno de estos tratados de cómo debe ser la reina ideal, ¿sí? Sumado a esto, tenemos que destacan su inteligencia, su formación intelectual. No se va a quedar atrás en su formación espiritual, que este va a ser su fuerte, ¿sí? De hecho, va a tener un confesor y su director espiritual que lo va a acompañar durante casi toda su vida. Va a ser Fray Hernando de Talavera. Este va a ser un hombre importantísimo. ¿Por qué? Porque la acompañó en sus decisiones, hasta incluso en sus decisiones de gobierno. De hecho, fíjense la piedad que tenía la reina, que hay una anécdota de cómo lo elige como confesor. Entonces, cuando ella estaba dubitativa, qué confesor elegir, cuál va a ser el hombre que va a guiar sus pasos espirituales, cuando se va a confesar con Fray Hernando de Talavera, había una costumbre en la cristiandad que era que, bueno, como el rey representaba a Dios, digamos, en el gobierno político, bueno, los confesores también se arrodillaban ante el rey. Entonces, cuando se iba a confesar un rey, estaba confesado el penitente, que sería el rey, y a su vez estaba arrodillado el penitente, en este caso la reina, y también se arrodillaba el ministro que impartía el sacramento, es decir, el sacerdote. Entonces, cuando lo va a confesar, cuando Fray Hernando de Talavera va a confesar a Isabel, Fray Hernando de Talavera se queda sentado y la reina le dice: corresponde que usted se arrodille, porque yo al ser la princesa, bueno, le corresponde justamente arrodillarse. Y Fray Hernando de Talavera le responde: en este tribunal yo hago las veces de Dios, entonces la que le corresponde arrodillarse es usted, y yo me quedo sentado, ¿no? No con estas palabras, pero bueno, más o menos así. Entonces, cuando la reina escucha esas palabras, dice: bueno, este es el director espiritual, este es el confesor que yo quiero para mí. Un hombre que no hace caso a, por ahí, los respetos humanos, ¿sí? Sino que más bien respeta cómo se debe impartir el sacramento, ¿sí? Respeta la formalidad de los sacramentos, ¿no? Bueno, era una persona también muy piadosa, ¿sí? Era más dada a las cosas divinas que a las cosas humanas. Y también se le va a sumar una virtud que la va a acompañar toda su vida y la va a ejercer en grado heroico, creo yo, que es esta sed por las cosas, por las empresas que parecen imposibles, y la búsqueda de lo excelente, la magnanimidad, ¿sí? Ella todo lo que hacía, lo hacía a la perfección, de un grado perfectísimo, y si lo que se proponía parecía complicado, aún más le gustaba, ¿sí?, asumir esa empresa. Entonces tenemos más o menos hasta ahora configurado un perfil ya más o menos definido de cómo es Isabel, princesa, futura heredera del trono, con estas cualidades, todas estas virtudes. Entonces, lógicamente, no le van a faltar pretendientes. Entonces, claro, recuerden que en ese momento era muy común que se arreglen los matrimonios en la época de la cristiandad, que no es algo malo. ¿Por qué? Porque uno piensa, está bien, dice, no, pero lo más de verdad, no lo más de verdad. Bueno, lo que se pensaba ahí en el reino cristiano se anteponía al bien común, al bien personal, ¿sí? El bien común que era, bueno, casarse con príncipes cristianos para conservar la fe en el reino. Entonces, lógicamente, se van a arreglar los matrimonios para que justamente se busque el bien común, se procure el bien común en el reino. Sin embargo, Enrique IV lo quería casar con un hombre que justamente no era tan católico como se decía ser. Su nombre era Pedro de Girón. Este va a ser el segundo pretendiente que va a tener Isabel. Y lo menciono porque estuvo a punto de casarse con Isabel. ¿Sí? Este hombre era de origen judío, ¿sí? Era un falso converso, ¿sí? Esto era muy común en Castilla, tener falsos conversos. En España, ya desde hacía muchísimo tiempo. Había muchos judíos viviendo en España. Entonces, este hombre también era como el rey Enrique, era dado a las cosas mundanas. De hecho, para que se hagan una idea, entre sus amigos, este hombre, que iba a ser este pretendiente, se burlaba de la reina, de su virginidad, y bueno, hacía chistes de cómo al desposarse ella, bueno, iba a hacer cualquier tipo de prácticas impuras, ¿no? Entonces,
Claro, la reina cuando se entera, la princesa en este momento Isabel cuando se entera de cuál va a ser su futuro esposo, porque ya estaban todas las cosas dadas, bueno, va a decir, fíjense lo que va a hacer, va a estar 3 días y 3 noches rezando y ayunando, pidiéndole a Dios que ella se muera o que él se muera. 3 noches y 3 días. Cuando Pedro de Girón se estaba acercando, estaba viajando para Castilla ya para desposarse con la reina, tiene que hacer una parada de urgencia porque enferma gravemente y allí va a morir Pedro de Girón. Entonces, evidentemente, Dios para Isabel le tenía preparado grandes cosas, porque no la dejó perecer, sino que murió este otro hombre, ¿no? Entonces, bien, ya después de esto, ninguno la quiso casar con nadie. De hecho, ella tuvo la determinación y se le dijo a su hermano de que ella se iba a casar con la persona que ella quisiere, no con la persona que quisiere otro, ¿sí? Bueno, ya que estoy hablando un poco de la piedad, le menciono un extracto del beato Juan de Palafox y Mendoza, que dice así: cuando leí las cartas de Isabel la Católica, hice concepto de que eran tan parecidos estos dos naturales entendimientos y espíritus de la reina y Santa Teresa, que me pareció que si la santa hubiera sido reina, fuera otra católica, doña Isabel, y si esta esclarecida princesa fuese religiosa, fuera otra Teresa, ¿sí? Es decir, este hombre que hizo este estudio de las cartas entre ambas personalidades importantes, Santa Teresa de Jesús y la reina Isabel, decía que eran muy parecidas, ¿sí? En cómo escribían, bueno, en su vida en sí, ¿no? Bueno, se casa con Fernando de Aragón. La foto que vemos ahí es de, no cuando se casan, sino cuando es coronada, que es después de su casamiento. Se casa con Fernando, que la va a acompañar muchísimo a Isabel. De hecho, van a gobernar juntos, ¿sí? Esto es importante. Nosotros destacamos la personalidad de Isabel porque naturalmente la santidad de Isabel es mucho mayor que la de Fernando, ¿sí? Se podría profundizar muchísimo en muchos temas, pero no quiero andar demasiado. Fernando, podemos decir que no fue santo como Isabel, pero sí podemos decir que tuvo episodios heroicos, ¿sí? Yo por ahí me mantendría al margen. No diría que es santo como sí lo fue Isabel, pero podríamos decir que en cierta medida fue un gran héroe de la cristiandad, ¿no? En el año 1469 se va a casar con Fernando, que en ese momento era príncipe de Aragón, y cuando se casa, con Fernando lo va a hacer bajo 3 condiciones, ¿sí? Primero, la primera condición que pone con su esposo es mantenerse fiel al papado, ¿sí? Mantenerse fiel a la figura del Papa para combatir el conciliarismo que había en la cristiandad en ese momento, que lo voy a explicar luego lo que es, ¿sí? Luego se juraba obediencia al rey Enrique IV, que era su hermano, ¿sí? Su hermanastro, y que pacte una alianza con Fernando para que respete su unión matrimonial. Esas fueron las 3 condiciones, ¿sí? Entonces, bueno, Enrique IV, finalmente muere y ahí Isabel es coronada como reina de Castilla, ¿sí? En el año 1474. ¿Qué va a suceder? Sucedía que Enrique IV era conocido como Enrique el Impotente. ¿Por qué? Porque Enrique IV no podía engendrar hijos. Entonces estaba casado con Juana de Portugal. Juana de Portugal, ¿qué sucede? Bueno, se casan ellos y aparece un niño. No fue un milagro, evidentemente, ¿sí? Este hombre no podía engendrar hijos, entonces se dice que Juana de Portugal tuvo un hijo con un noble portugués. Por ende, esa hija se llamaba Juana la Beltraneja. ¿Qué sucedía? Portugal, como quería quedarse con la corona de Castilla, ¿sí? Recuerden, Portugal, la reina se había casado con el rey de Castilla, tuvieron un hijo, mentira, no tuvieron un hijo, porque no podían tener hijos. Lo que quería hacer es esa hija ilegítima, ¿sí? Adúltera, de una unión adúltera, porque no era hija de Enrique, querían proclamarla como reina de Castilla, por legítima herencia, ¿sí? Cosa que no fue así, intentaron, pero no pudieron. Tal es así que cuando fue coronada Isabel, como justamente reina de Castilla, va a iniciar una guerra civil entre Portugal y entre Francia. Perdón, entre Portugal,
Portugal y Francia se van a aliar contra España, ¿sí? Bien. Finalmente esta guerra va a concluir con el reconocimiento de Isabel como legítima heredera. La corona de Portugal va a reconocerla a Isabel como legítima heredera. El tratado se va a firmar en un principio en Toledo y luego en Alcazobas, ¿sí? Es el Tratado de Alcazobas-Toledo, ¿sí? Año 1479-1480, ¿sí? Se pone fin justamente a esta guerra entre ambos reinos. Se dice que en esta batalla Isabel, bueno, ya de paso estaría bueno comentarlo, Isabel era una mujer que donde el reino sufría algún inconveniente, donde había problemas en el reino, ella no se quedaba gobernando del castillo y mandando a los hombres a la guerra, sino que ella acompañaba a los ejércitos, ¿sí? Ella acompañaba al ejército, no combatía, pero sí animaba a las tropas, así como como Santa Juana de Arco. ¿Sí? Santa Juana de Arco nunca tomó la espada, pero sí llevaba el estandarte de Francia, ¿sí? Y los franceses que combatían en la guerra de los 100 años veían su ejemplo y los fueron a reconquistar Francia para la cristiandad. Bueno, acá Isabel hacía lo mismo, ¿sí? Su esposo iba a la batalla, pero ella también cabalgaba, ¿sí? Y animaba a las tropas. Tal es así que en una de las batallas de esta guerra civil que había entre Portugal y entre España, se dice que perdió un hijo. ¿Por qué? Porque ella estaba embarazada y, bueno, en una batalla los hombres españoles empezaron a replegarse porque veían que estaban perdiendo, entonces ella se subió al caballo y, bueno, por haber subido al caballo, digamos, ese esfuerzo, digamos, le costó su hijo, se subió al caballo y comenzó a animar a las tropas para que no se vayan, para que continúen luchando por la patria, por España. Entonces, bueno, finalmente esa batalla se gana en Toros de Guisado. Algo que va a ser fundamental también en la vida de la reina va a ser la reforma. En ese momento, y acá vamos gracias a esto, creo yo, comenzamos a cobrar, uno empieza a entender la importancia que tuvo esta figura, no solamente para España, no solamente para Argentina, sino para la Iglesia en general, en su totalidad. Entonces, va a impulsar la reforma. ¿Qué es la reforma? Como los monasterios, que eran, digamos, los pilares de la cristiandad, y la iglesia, ya la curia romana, ya desde la sede romana, estaba bastante en crisis. Bueno, la sede romana, por esto que comenté al principio, ¿no? Veníamos de un papa que venía de acá para allá, habían 3 papas, bueno, eso era un caos total. Sumado a eso, los monasterios que fructifican, ¿sí? Los frutos de los monasterios se dan según la observancia de la regla. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser la regla? Bueno, la regla vendría a ser, por así decirlo, como las costumbres que determinan cómo es un monasterio. Ese es como el carisma, por así decirlo. ¿Sí? Normalmente la escribe el fundador de los monasterios. Entonces, los monasterios, los conventos, se habían, digamos, escindido de la observación de la regla. La regla no la observaban. Por ende, se enfrían, esos corazones que eran fervorosos, se enfrían, ¿sí? Un poco, bueno, nosotros lo vimos con el progresismo un poco, ¿no? Vemos obispos, vemos sacerdotes que no parecen católicos. Bueno, acá también. ¿Por qué? Porque no se separan, digamos, de la verdadera fe. Bueno, acá se separan de la observación de la regla. Isabel va a empezar a llevar a cabo la reforma. Se necesitaba la reforma. Se necesitaba en la iglesia. Y los papas se necesitaba en toda la iglesia. Recuerden que era la época de la cristiandad. Si hablamos de reformar la iglesia, hablamos de reformar la humanidad entera, toda la sociedad. Reformando la iglesia se reforma toda la humanidad en ese momento. Entonces Isabel va a comenzar la reforma. No lo va a comenzar sola, la va a acompañar un hombre que va a ser muy importante, que va a ser el cardenal Cisneros, ¿sí? Entonces Isabel, en el año 1478, en plena guerra con Portugal, va a hacer una asamblea nacional en la cual primero reúne a todo el clero diocesano para comenzar la reforma en Castilla. Por eso, recuerden que algo es importante, todo esto sucede antes de Lutero. Lutero, cuando va a hacer su cisma, cuando planta su herejía y su revolución en la iglesia, la va a disfrazar con el nombre de Reforma Protestante. ¿Por qué usa el nombre Reforma Protestante? Porque reforma era lo que necesitaba la iglesia.
¿Qué pasó? Lo que hizo Lutero fue disfrazar sus herejías con el nombre de reforma. ¿Para qué? Para que la herejía permee mejor en la iglesia, como si fuera esa la solución. No, la reforma no es eso. La reforma llegó con el Concilio de Trento. Pero el Concilio de Trento, la reforma nace en Castilla, pero se consolida en Trento. Esto es importante. Nace en Castilla, pero se consolida en Trento. Los papas no se animaban a hacer la reforma. ¿Sí? Esto es importante. Los papas no se animaban a hacer la reforma, ¿por qué? Porque estaba el conciliarismo. ¿Qué era el conciliarismo? ¿Se están durmiendo? Porque si no me paro y hablo más como quieran. ¿Seguros? Bueno, el conciliarismo, ¿qué era? El conciliarismo era básicamente, se pensaba que se podía destituir un papa por el concilio entre distintas personas, obispos, gente de bastante renombre, doctores. Piensen que en ese momento la cristiandad había sido la fundadora de las universidades. ¿Sí? Las universidades habían surgido gracias a la cristiandad. Grábense esta frase que la dijo Belloc, un autor católico inglés muy bueno. La Iglesia creó a Europa. ¿Sí? Esto es importante. La Iglesia creó Europa. Las universidades surgen gracias a la Iglesia. ¿Sí? Entonces, por aquel momento, siglo XIV, siglo XV, vamos a tener esta corriente de pensamiento que era el conciliarismo, que del concilio entre personas, entre doctores universitarios o entre obispos, entre gente de renombre, se pueden destituir a los papas. Entonces, claro, los papas tenían miedo de enfrentar la reforma, de hacer la reforma en la Iglesia, ¿por qué? Porque pensaban, bueno, se van a juntar, van a conspirar contra mí y me van a destituir, como ya había ocurrido antes, el intento en ese concilio de Pisa. ¿Sí? Entonces, la reforma la va a empezar Isabel en Castilla, la reforma de toda la cristiandad. Se va a extender no solamente por Europa, sino después por América. De acá va a suceder lo siguiente, un episodio importantísimo, que Isabel va a ir con el Papa Alejandro VI y le va a hacer un pedido que se conoce como la suplicación real. La suplicación real consistió en que Isabel va a pedirle al Papa el permiso para ella nombrar a los obispos de su reino. Ella le pidió la potestad al Papa Alejandro VI de nombrar a los obispos de su reino. Uno piensa en esto, ¿cómo puede ser? Que es como si yo dijera, bueno, el presidente se pone a nombrar a los ministros, como sucede hoy en día en China, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá hay que entender lo siguiente. En ese momento Isabel de Castilla era más católica que el Papa. ¿Sí? El Papa Alejandro VI, otro papa escandaloso, principalmente por sus pecados carnales. ¿Sí? En cuanto a lo diplomático se ha manejado muy bien y ha sido muy benevolente para con la cristiandad. Lo vamos a ver luego con el descubrimiento de América. ¿Sí? Pero para ese momento los papas, tanto Alejandro VI como sus predecesores, habían sido desastrosos. Se practicaba el nepotismo. Alejandro VI había sido obispo en Castilla, de hecho la reina lo conoce de antes, de cuando era obispo. Siendo obispo tuvo hijos, ¿sí? Cuando fue papa nombró a uno de sus hijos como obispo. Cuando era obispo de 4 diócesis simultáneamente, pero no era obispo de 4 diócesis porque era un capo, sino porque estaba todo mal en la iglesia. ¿Se entiende? Había muchísima corrupción. Entonces, en ese momento, la reina Isabel era más católica que el Papa. Entonces tenía mucho mejor criterio para elegir a los obispos que el mismo Papa, Alejandro VI. ¿Sí? Entonces, Alejandro VI va a concederle este permiso a Isabel. Isabel había impulsado la reforma en el clero diocesano, en el clero secular y después en las órdenes religiosas. Sería el clero regular. Recuerden, esto es importante, voy a remarcar esto para que, bueno, no sé si se van a acordar, pero bueno, si les queda, una figura muy importante es el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros va a ser un hombre del cual se conoce poco, como muchísimos héroes y santos de España que no se conocen en la historia, pero bueno, él va a llevar a cabo la reforma de los religiosos en Castilla, principalmente de los religiosos varones. Se va a encargar de reformarlos el cardenal Cisneros. ¿Quién va a reformar a las mujeres? Uno puede pensar, bueno, Santa Teresa de Jesús. Sí, pero Santa Teresa de Jesús va a llegar 100 años después. ¿Quién va a estar reformando antes las órdenes allá en Castilla? Isabel misma. Isabel, ¿qué hacía? Bueno, a veces se retiraba a los monasterios, ¿sí? Como lo hacía San Luis Rey de Francia, rezar con los franciscanos. Bueno,
Iba Isabel un fin de semana, una semana, iba con las dominicas, con las clarisas, iba a las distintas congregaciones, a los distintos monasterios, y allí rezaba, hacía vida de religiosa, su ejemplo ya edificaba a las mismas religiosas. O sea, el ejemplo de piedad que daba la reina edificaba a las mismas religiosas y le hacía cambiar de vida, ¿sí? A observar mucho mejor la regla. Entonces, bueno, una vez el Papa Alejandro VI le concede esta potestad de nombrar obispos, va a nombrar obispos bajo 4 condiciones. Primera condición, que sean españoles. Segunda condición, de nobleza media. ¿Con esto qué se asegura? Nobleza media, digamos que no hay un papa que esté influenciado por la riqueza, que era algo que también se practicaba. Papas han llegado al cargo de papa comprando el cargo de papa, ¿se entiende? Bueno, otra cosa que sucedía en Roma y que se practicaba el nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Es poner en el cargo de gobierno a un pariente. Bueno, los papas hacían eso, a un sobrino lo ponían como papa o lo ponían como cardenal, ¿sí? Bueno, volviendo, de nobleza españoles de nobleza media, que hayan estudiado en las universidades, ¿sí? Que se hayan formado en las universidades, que en España eran las mejores, después de la Universidad de París, de la Sorbona, y que su trayectoria como religioso, como obispo, den fe, digamos, de su vida interior. Con esto, la reina se quería ahorrar otro Alejandro VI, ¿sí? Con estos escándalos, otro que llegue a la curia romana o que llegue a ser obispo, otro papa con tantos escándalos, ¿sí? Conocidos por la gente incluso. Bueno, eso en el plano de la reforma. Claro, todo esto lo va a hacer Isabel, lo va a llevar a cabo, ¿sí? ¿Cuál era la cuarta condición, digamos? Que su trayectoria dé fe de su decencia, ¿sí? De la decencia que tenía esa persona, ¿sí? Nepotismo es yo estando en un cargo de autoridad, digamos, pongo en otros cargos de autoridad a parientes míos, ¿sí? Bueno, hasta ahí, digamos, bueno, no hasta ahí, pero pasemos un poco al plano político, estamos hablando mucho de lo espiritual. Entonces, bien, ya para la iglesia, ya para este punto hizo cosas magníficas. Va a ser el antecedente al Concilio de Trento, ¿sí? Bueno, ¿qué va a hacer? Va a fundar, digamos, reorganizó toda la estructura política del reino. ¿Por qué? Porque como su hermano llevó un gobierno pero tan decadente, ella tenía que reorganizar todo el reino. Y lo hizo de una forma espléndida, perfecta, ¿sí? Ideal, como debe hacer un rey, cualquier gobernante, ¿no? Entonces, entre las medidas encontramos las siguientes. Fundó el Consejo Real. ¿Qué era el Consejo Real? Era una institución destinada a aconsejar al rey en el gobierno, ¿sí? El rey no gobierna bajo su propio criterio, sino que se asesora de gente confiable y formada. No solamente funda el Consejo Real, sino que va a fundar los colegios. ¿Qué son los colegios? No hay que entender colegio como lo entendemos hoy en día, sino hablo de los colegios como hay instituciones hoy en día. Los colegios eran institutos de formación anexos a las universidades, es decir, de la formación de las grandes universidades que había en la cristiandad, surgieron los colegios. Esos colegios eran internados de formación justamente para los nobles, para los cortesanos, para la gente que iba a incorporar este Consejo Real. Es decir, la reina se aseguraba, ¿qué cosa? De que los que lo aconsejen no sean unos burros, ¿sí? Para decirlo de esta manera. Es decir, que sean hombres bien formados. Ya claro, en Castilla no se estudiaba cualquier cosa. Sí se estudiaba a Santo Tomás de Aquino y a Aristóteles y a San Agustín. Como Dios manda, ¿no? Como la iglesia manda. No ahora, pero bueno, como mandaba antes. Entonces, de esta manera, bueno, se aseguraba que sea bien formada en la corte. Bueno, y esos colegios eran... quienes eran profesores eran los mejores profesores tanto de Italia como de España. O sea, lo mejor de lo mejor para formar a sus compañeros en el gobierno, a las personas que la van a aconsejar a ella, y así desempeñar el mejor gobierno posible. Fundó otros organismos políticos pequeños, en los pequeños pueblos,
donde la gente elegía a sus representantes, bueno, esto lo salteo porque es mucho tecnicismo, refundó la Santa Hermandad. ¿La Santa Hermandad qué va a ser? Va a ser un cuerpo policial, ¿sí? La Santa Hermandad va a ser un cuerpo policial, ¿sí? Policía en las calles de Castilla, que era un desastre las calles de Castilla. Era necesario que haya hombres que hagan cumplir la ley, justamente con seguridad. Nos vendría bien ahora esto. Fundó la audiencia de descargos. Esto es extraordinario. Se los leo porque es increíble. Como el reino vivía constantemente en guerra, Isabel temió que durante las campañas militares se hayan cometido abusos o saqueos en los lugares donde se batallaba. Es por eso que funda esta institución para que todos aquellos que hayan sufrido injusticias fruto de la guerra puedan comunicar su situación a la corona y que les sea restituido todo aquello que le arrebataron. Es decir, aclaro, esto también es importante. Isabel para mí fue la mejor, igual yo no conozco todos los reyes católicos que han existido, ni conozco su trayectoria, pero conociendo la de la reina Isabel, me atrevo a asegurar que ha sido el mejor gobernante cristiano que ha existido, ¿sí? El mejor gobernante cristiano que ha existido, así lo digo yo, gobernó siempre en guerra, para terminar con la mentira del pacifismo, que para gobernar bien, para que haya paz, no tiene que haber guerra. Eso es mentira, es una mentira. Acá bueno, hay que dar la batalla. Bueno, Isabel toda su vida dio la batalla, porque toda su vida estuvo en guerra. Todo su reino lo desempeñó estando en guerra. Entonces, como hacía guerra por acá, guerra por allá, guerra de acá para allá, bueno, entonces tuvo miedo, ¿qué cosa? De que esos hombres que comandaban el ejército se vean seducidos por la idea de saquear a los vencidos. Saquear, robarles, ¿sí? Venzo en un territorio, bueno, están vulnerables, bueno, les robo, ya que estoy. Entonces, tenía tanto miedo de eso de que se cometieran esas injusticias, que fundó la audiencia de descargos. Entonces, si había ocurrido una guerra en Granada, por ejemplo, o en cualquier lugar, después de la guerra la gente podría ir a hablar a la audiencia y decir, che, mirá, a mí me pasó esto y esto y esto, me robaron lo del ejército, y bueno, eso, digamos, le llegaba a la reina, marchaba la situación y se revertía, bueno, lo que se le fue quitado, se le era restituido a esa persona. Esto también llevó a una política itinerante, como su nieto Carlos V, ¿sí? Donde había guerra, donde había conflicto, ella estaba. Por eso no se puede decir que Isabel vivió en un palacio en específico, porque fue viviendo de acá para allá. Donde había guerra con Portugal, bueno, ahí estaba de frente en Portugal. Había guerra en Granada, se fue a vivir a Granada, no en el reino, sino a las puertas del reino de Granada, ¿sí? Donde había conflictos, ella estaba ahí, presente, junto con su esposo, obviamente. Fundó el ejército de los tercios españoles, ¿sí? Si bien uno puede decir el fundador, no recuerdo el nombre, por ahí es muy aventurado decir que lo hizo Isabel, pero gracias a Isabel es que se fundan los tercios españoles, ¿sí? No es que ella dio el acta fundacional, ¿sí? Sino que bueno, pero gracias a ella se fundan los tercios españoles, que van a ser el ejército más espléndido que conoció la historia de la cristiandad, al menos en el siglo XVI, ¿sí? Bueno, y cuando conquista, y le confió a Fray Hernando de Talavera, bueno, esto es otra anécdota que es muy interesante. Fray Hernando de Talavera, este confesor suyo, ¿sí? Su confesor, su director espiritual, cuando llegó a ser reina, claro, vio que estos hombres que la acompañaban en su corte, podrían haber cometido actos de corrupción. Entonces, la reina, ¿qué va a empezar a hacer? Le confía una tarea. Bueno, investiga a estos hombres de los cuales sospecho, que por ahí cometieron actos de corrupción, ¿sí? Entonces, hace toda una investigación el confesor. Cuando termina de hacer la investigación, se entera de que 118 hombres se habían valido de la corrupción, ¿sí? Es decir, habían saqueado, se habían quedado con dinero que no les pertenecía. Entonces, bueno, la reina, cuando conoció el nombre de cada una de esas personas, les hizo devolver, digamos, la mitad de su riqueza, en recompensa por esos actos que había hecho. Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿puede ser? Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Más o menos. ¿Voy 40? Bueno, voy a meterle un poco más de pata. Año 1492. Si los hay gloriosos en la historia de la cristiandad. No sé si se va a repetir un año como este. Año 1492. 4 acontecimientos brillantes. La conquista de Granada, fin de la reconquista española.
la expulsión de los judíos en Castilla, el descubrimiento de América y la institución de castellano, la institución de la gramática castellana. ¿Sí? Vamos de a poquito. Este cuadro es de la conquista de Granada. ¿Qué sucede? Granada está al sur de la península ibérica. España está en la península, España está en Europa. Europa tiene una parte que es la península ibérica, que es bien al oeste, ¿sí? La parte más oeste. El sur de la península ibérica, en el sur de la península ibérica está el estrecho de Gibraltar, que es un estrecho, digamos, que cruza el mar Mediterráneo, pero está a muy corta distancia del continente africano. Hacía 800 años atrás, 700 años atrás de que naciera la reina, los musulmanes habían ingresado y habían invadido la península ibérica. ¿Sí? El reino de España había perecido, salvo el reino de Asturias, ¿sí? Que va a iniciar la reconquista española luego. La reconquista española es una guerra que durará 800 años. Esa guerra va a ser una guerra de carácter religioso y en las Navas de Tolosa, 1212, el Papa le va a otorgar el grado de cruzada a esa guerra. ¿Por qué? Porque mientras los reyes cristianos, como el santo rey de Francia, San Luis IX, estaba luchando por el Santo Sepulcro allá en Tierra Santa, simultáneamente en Castilla se estaba luchando contra los musulmanes para recuperar la tierra española. Entonces, habían reconquistado desde Asturias, o sea, desde el norte de la península ibérica, habían reconquistado hasta el sur. Faltaba el último bastión musulmán, que era el Reino de Granada. Reino de Granada que venía aguantando hacía como 200 años aproximadamente. El último hombre que llegó a hacer una gran conquista, un gran avance en la reconquista española, fue San Fernando, rey de España. ¿Sí? Con San Fernando, rey de España, se corta la reconquista. Se han conquistado un poco algunos territorios, después se perdieron esos territorios. Quien va a finalizar la reconquista española, y acá hay que tomar dimensión, yo siempre pongo este ejemplo cuando lo explico. Piensen que la guerra de Malvinas ocurrió hace 44 años, me parece. Y nosotros nos acordamos, digamos, de ese acontecimiento y lo recordamos y lo vimos, lo sentimos muy presente ese acontecimiento, nosotros como argentinos. Y fue solamente hace 40 años. Bueno, piensen que estos hombres venían luchando hace 800 años contra los musulmanes. Mi papá peleó contra los moros, mi abuelo peleó contra los moros, mi bisabuelo peleó contra los moros, y mi tatarabuelo peleó con el rey San Fernando allá contra los musulmanes. Entonces, eran generaciones de españoles guerreros que venían forjando su carácter con la guerra y con la guerra santa, porque se hacía la guerra por motivos religiosos. Se quería imponer el reinado social de Cristo en España, ¿sí? Finalmente, la oportunidad se le va a dar a Isabel, ¿sí? A Isabel y a Fernando. El 2 de enero del año 1492, en realidad, un poco antes comienza la campaña para conquistar Granada, pero el 2 de enero de 1492 se conquista el último bastión musulmán, se conquista Granada y se pone fin a la reconquista española, ¿sí? Se conquista Granada y se pone fin a la reconquista española. Cuando conquista Granada va a poner a su confesor, a Fray Hernando de Talavera, como obispo, y Fray Hernando de Talavera va a hacer una tarea extraordinaria ayudando a los musulmanes a que se conviertan al cristianismo, ¿sí? Entonces, bueno, acá ya vemos algo increíble, porque piensen que España estaba hace 800 años dando esta batalla que parecía interminable, esta guerra. La única guerra que perdieron los musulmanes en la historia fue esta. Batallas han perdido, y han perdido batallas contra la cristiandad, como la batalla de Lepantos, que recordábamos el 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario. Batallas han perdido los moros, pero guerras no perdieron ninguna, salvo la reconquista española. ¿A manos de quién? A manos de los reyes católicos, a manos de Isabel. En este cuadro se ve Boabdil, si no me equivoco es Boabdil, entregando las llaves del reino de Granada a los reyes católicos. Le entrega las llaves del reino de Granada, ¿sí? Y entra triunfante Fernando enarbolando una cruz gigantesca, enarbolándola, entrando por las calles de Granada cantando el Te Deum, agradeciendo a nuestro Señor por haber finalizado con la reconquista, por haber puesto fin a la reconquista española. Se cuenta que, bueno, Boabdil, este hombre,
lloraba desconsoladamente por haber perdido el reino a la cual, digamos, le pertenecía a él, musulmán, ¿no? Y bueno, hay una frase que quedó para la historia que es su madre cuando lo ve llorando, a Abu Abdil le dice, bueno, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre, le dice. Y así, de esa manera, cae el último bastión musulmán en la península ibérica, se termina con la reconquista española, se vuelve a recuperar el territorio para la cristiandad española, 1492. Obviamente Dios no se deja ganar en generosidad. Entonces, claro, frente a este regalo inmenso, ¿Dios qué va a hacer? Bueno, les va a otorgar la mejor parte. Me ha tocado la parte más hermosa, dice el Salmo. Bueno, eso le ha tocado a Isabel. ¿Se puede pasar a la siguiente? Antes de hablar del descubrimiento de América, quiero mencionar lo siguiente. A los musulmanes, cuando se conquista Granada, no se los expulsa inmediatamente, sino que cuando se conquista el territorio, va a empezar a gobernar los reyes católicos, ¿sí?, en ese territorio, y los musulmanes convivían ahí, seguían viviendo. ¿Qué sucedía? Sucedía un tema muy delicado. Y acá les aclaro, los musulmanes, por mandato divino de Alá, de hecho está escrito en el mismo Corán, tienen que dar la guerra santa, ¿sí? Y al infiel que no quiera aceptar los preceptos del Corán y los preceptos de Alá, debe ser asesinado, exterminado, ¿sí? Todo aquello que no quiere ser musulmán, que no quiera renunciar a su religión y abrazar las palabras del profeta Mahoma y de Alá, de Dios, ¿sí?, debe ser exterminado. Entonces ellos a día de hoy siguen peleando por esa guerra santa, ¿sí? Los musulmanes no renuncian a eso, siguen dando esa guerra santa. Entonces, hacía relativamente poco había caído Constantinopla, el Imperio Bizantino. Sería en la parte más este de Europa, ¿sí? Sería no Europa occidental, sino Europa oriental. Entonces era muy peligroso tener a los musulmanes ahí. Era verdaderamente muy peligroso tener a los musulmanes en el reino. Entonces, para cuidar a su patria, para cuidar a sus compatriotas, a los españoles católicos, Isabel, ¿qué va a hacer? Bueno, le va a otorgar un plazo. Las medidas de Isabel se van a caracterizar las medidas con sus enemigos, se van a caracterizar por ser, ante todo, misericordiosas y caritativas, ¿sí? Y en esto es un ejemplo de cristiana. Porque a los musulmanes los podía haber matado a todos si quería, tranquilamente. Pero no. El 12 de febrero de 1502, la reina otorga un plazo para elegir entre la conversión a la fe católica o la expulsión del reino a los musulmanes. Les otorga un plazo. Bueno, elijan, ¿sí? O abrazan la fe católica, que muchos lo hicieron, o se van del reino, ¿sí? La tenían fácil porque ahí en África seguían teniendo territorio los musulmanes, ¿sí? Bueno, y algo parecido va a suceder con los judíos. Si los judíos va a ser un tema complicado, porque es complicado hablar de los judíos hoy en día. ¿Por qué? Porque decís algo malo de los judíos y ya te tachan de nazi, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque los judíos se han encargado de hacer hacer todo lo posible para que no se pueda hablar mal de ellos, ¿sí? Entonces, bien, cosa que yo voy a hacer a continuación. Porque tengo las libertades. Entonces, bien, los judíos estaban en España. Los judíos estaban en todo el mundo. Después de la diáspora judía, después de que perdían su territorio, que lo volvieron a recuperar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Organización de las Naciones Unidas funda el Estado de Israel, hasta ese momento no tenían territorio, estaban dispersos por todo el mundo, por todo el planeta, incluso en España, ¿sí? En la época de la cristiandad, aproximadamente en el siglo XII, se va a empezar a expulsar a los judíos en los reinos católicos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Los judíos, después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, algunos se van a convertir a la fe católica. Muchos se van a convertir a la fe católica. ¿Por qué? Porque si uno lee todo el Antiguo Testamento, esto me lo dijeron, yo no lo leí, mala mía. Si uno lee todas las profecías del Antiguo Testamento y después lee el Evangelio, es imposible no convertirse, porque se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento en el Evangelio. Entonces, claro, los judíos, que eran fieles lectores del Antiguo Testamento, escuchaban las palabras del Evangelio y se convertían inevitablemente. Entonces, ¿qué va a suceder?
va a surgir algo entre los judíos que se llama el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud vendría a ser los comentarios de los rabinos de los primeros siglos sobre el Antiguo Testamento. El Talmud va a ser, digamos, un escrito del cual va a ser como su segundo libro sagrado, por así decirlo, donde hablaba, obviamente, asquerosidades de nuestra religión católica, ¿sí? Hablaba muy mal de nuestra religión, hasta incluso de nuestro Señor. Le leo un fragmento que escribió el padre Ramiro Sáenz en una revista de Gladius, citando partes del Talmud, para que vean, digamos, qué era lo que pensaban los judíos para esa época. Sea la que fuere la interpretación que se le dé al Talmud, sus afirmaciones sobre Cristo y el cristianismo eran intolerables. Cristo es un seductor, idólatra, tonto, sepultado en el infierno que no enseñó más que errores y herejías. Eso con nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos son idólatras, peores que los turcos, homicidas, libertinos, bestias con forma humana, animales impuros, bueyes, cerdos, perros, asnos, estiércol de origen diabólico, cuyos cadáveres destinados al infierno son peores que los de las bestias y mil cosas más. En cuanto a la conducta con ellos, es decir, de los judíos para con los cristianos, deben ser evitados y exterminados. Evitados porque son inmundos, idólatras y perniciosos. No es lícito al judío tener niñera, ni preceptor, ni médico, ni peluquero, ni partera cristianos. A su vez, el judío es siempre bueno, aunque tenga pecados. Su dignidad es tan alta que ni los ángeles la igualan. Solo él es hombre y de él es todo el universo, y le deben servicios los demás hombres. Más aún tiene una dignidad casi divina, el judío. Deben ser matados los que revelan los secretos del Talmud o causan daño material a los judíos. Lo mismo que los judíos que reciben el bautismo, o sea, los que se convierten al cristianismo. Todo cristiano debe morir, incluso los mejores, y no haya temor en ello, pues ofrece un sacrificio aceptable. Muchas otras afirmaciones de los grandes rabinos han sido recogidas en este libro, que sería largo de enumerar, donde se habla de hacer la guerra a los cristianos por todos los medios, sin jamás hacer con ellos la paz, y ese merecerá el mayor premio en el paraíso. Bueno, no agrego nada más respecto a esto, ¿no? ¿Qué sucede? Claro, fíjense todo esto se descubre después, se conoce, y cuando se conoce empieza la expulsión de los judíos. ¿Cuál va a ser uno de los últimos reinos católicos que no va a expulsar a los judíos? Castilla, España. Hasta España va a ser un ejemplo de misericordia, tolerando a los judíos. Verdaderamente los toleraban. ¿Qué hacían los judíos? Obviamente los judíos tenían bancos, estaban muy enriquecidos y practicaban la usura. Es decir, yo te veo ahí vos medio pobre, medio que necesitas pagar las deudas, bueno, te voy a dar un poquito de plata, yo te voy a ayudar, yo soy judío, yo te voy a ayudar, te doy un poco de plata, y cuando vos termines de pagar, bueno, con los intereses, yo te doy 1.000, me das 1.500, 1.700. Entonces, de esa manera, ¿qué sucedía? Teníamos un trato de casi esclavitud. ¿Por qué? Porque habían españoles que estaban sometidos a los designios de los judíos. ¿Qué va a suceder? Claro, los judíos no eran queridos en España y tenían muchísimo poder económico. Piensen también en una España que venía realmente en decadencia por culpa de Enrique IV. Entonces, los españoles verdaderamente no querían a los judíos, los odiaban. ¿Cuál va a ser la gota que rebasó el vaso? Sí, que va a colmar el vaso. El asesinato del Santo Niño de la Guardia. Sí, el Santo Niño de la Guardia, un niño que lo agarraron un grupo de judíos y le hicieron cualquier tipo de agresión física. Lo crucificaron, ¿sí? Lo asesinaron, lo martirizaron a este niño, ¿sí? Por ser católico. Claro, los españoles cuando vieron esto, estaban como locos, lo querían matar, ¿sí? Es decir, iba a ser verdaderamente un asesinato a los judíos, o sea, podría llegar a ser, digamos, un gran asesinato a los judíos, ¿sí? Una masacre. Entonces la reina, ¿qué va a hacer? Como ve esta situación tan complicada, va a ser bueno, va a decir lo siguiente. Los va a expulsar. Bueno, sería mal llamada. En realidad, decirle expulsión es un poco duro cuando habla de expulsión. ¿Qué va a hacer? Bueno, como los judíos estaban
bastante complicados porque los españoles podían hacer cualquier tipo de cosas contra ellos, les va a otorgar un plazo, así como los musulmanes, en que decidan, bueno, o se convierten al cristianismo o, si quieren mantener su religión, pueden irse, se tienen que ir del reino, pero pueden conservar sus riquezas. ¿Sí? De vuelta, piensen lo siguiente, son medidas realmente misericordiosas las que toma la reina Isabel. Bueno, no solamente eso, si seguimos hablando de las atrocidades de los judíos, sigo comentando. Por ejemplo, se hacían pasar por sacerdotes. Habían judíos que se convertían falsamente, ¿sí?, al cristianismo, y había incluso un caso de un hombre que llegó a ser sacerdote y cuando levantaba la hostia, recuerden que era misa tridentina, ad oriente en ese momento, no se escuchaban las palabras que se decía, por ende también, porque el canon era en silencio, celebraba misas inválidas, es decir, cuando levantaba la hostia no hacía la fórmula de la consagración y hacía burlas a nuestro Señor, ¿sí? Blasfemaba contra nuestro Señor, mientras hacía la elevación de las hostias, no impartía los sacramentos. Entonces, eso es una locura, ¿sí? Se conoce como los marranos. Los marranos son los judíos falsos conversos. Claro, también, tenemos más antecedentes de los judíos. Son los judíos los que ayudaron a los moros a invadir España, cuando inició la conquista de los musulmanes, ¿sí? También fueron ellos. Entonces hay recelos de hace mucho tiempo. Entonces la reina va a dar este permiso, ¿sí? Entonces, bueno, en 1492 son expulsados los judíos, ¿sí? Los que querían abrazar la fe católica, abrazaban la fe católica. Y muchos lo hicieron, ¿sí? De hecho, la reina no odiaba a los judíos. O sea, los echa por amor a ellos. En realidad, es una medida caritativa. Ejemplo de esto es, por ejemplo, que la reina Isabel tenía hombres judíos conversos en su corte. Un hombre llamado Abraham Senior era un consejero y era el tesorero de la Santa Hermandad, ¿sí? Este cuerpo policial que había formado tenía su propia economía. El tesorero de la Santa Hermandad era un hombre con ascendencia judía, ¿sí? Un judío converso, ¿sí? Se casó no cualquiera. Me confundí porque Fernando Aragón también tiene ascendencia judía, ¿sí? El esposo de la reina. Bueno, este hombre, que era tesorero de la Santa Hermandad, después va a financiar el viaje a América, por ejemplo. Bueno, otro hombre importante, Lorenzo Badós, que va a ser el médico de la reina, también, de origen judío, converso, ¿sí? La reina no odiaba a los judíos, no era antisemita, no era nazi. Imposible que sea nazi porque nazismo apareció 500 años después, ¿no? Pero bueno, para aclararlo, 400, bueno. Cuando los reyes católicos expulsan a los judíos, Alejandro VI va a ver este acto y se va a fijar en la caridad de la medida, y por haber sido una medida tan justa y tan ejemplar para la cristiandad, a diferencia de otros reinos que también llevaron a cabo la expulsión de los judíos, pero no con tanta caridad y no con tanta misericordia, el rey Alejandro VI le va a otorgar el título de los católicos. De ahí se conoce como los reyes católicos, porque ese título se lo otorga a Alejandro VI después de haber expulsado a los judíos del reino, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a otro acontecimiento importantísimo. 1492, 12 de octubre. Sería mañana. Colón arriba a tierras americanas, ¿sí? Justamente el mismo día de la patrona de España, día de Nuestra Señora del Pilar, de Zaragoza, ¿sí? Día de la Virgen del Pilar. Entonces, bueno, voy a hablar más que nada de la conquista, no tanto del descubrimiento, ¿sí? Bueno, respecto de la conquista de América, obviamente hablamos de un acontecimiento extraordinario, ¿sí? Realmente extraordinario y milagroso casi. ¿Sí? ¿Cómo se llegó a América? Bueno, se llegó por casualidad, porque no se pretendía descubrir América. Entonces, bueno, Colón descubre América, vuelve, ¿sí? Va a hacer 4 viajes. En el segundo viaje, claro, encuentra nativos, encuentra indios ahí en América y se trae unos 500, ¿sí? Esclavizados, Colón. Y se los trae a la reina. Mirá lo que te traje. ¿No? Entonces, cuando llega acá, cuando llega a la península ibérica, los vende y empieza a hacer negocio con los esclavos. Claro, la reina Isabel, cuando se enteró de esto, dijo, ¿cómo puede ser? Trajeron esclavizados a estos hombres, a estos indios. Entonces,
¿qué va a hacer la reina? Va a llamar a Colón y va a decir, che, mirá, esto que vos hiciste no está bueno. Entonces, ¿qué va a hacer? A esos 500 hombres que ya los había vendido Colón y ya estaban dando vueltas por ahí, o por cualquier otro, o por ahí, por el continente africano, va a hacer que vuelva nuevamente a España, deshizo el negocio que había hecho Colón, ¿sí? Y lo reprende a Colón, diciendo que a estos hombres hay que tratarlos con dignidad, ¿sí? El trato con los nativos, ¿sí? Que tuvo España, el trato que tuvo España con los nativos en América fue único, ¿sí? Ni siquiera otros reinos cristianos han tratado así a los indios, ¿sí? Tal es así que la reina, antes de morir, va a escribir el codicilo. Codicilo, dentro de su testamento, un fragmento del testamento, ¿sí? Va a pedir expresamente a su esposo Fernando, que aún vivía, cuando ella murió, continuó viviendo su esposo Fernando, y a su hija Juana, que va a ser la heredera del trono, y a sus sucesores, a los sucesores de la corona de España, que cuando estén con los nativos se les respeten tanto sus propiedades, no se los agrede, se les respetan sus propiedades. O sea, que no se les sea saqueado absolutamente nada, ¿sí? Digamos, ese respeto, esas medidas, también llenas de caridad cristiana, han sido, digamos, el germen de lo que nosotros somos hoy en Argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque España no vino a colonizar, España no vino a esclavizar, España no vino a matar, no vino a violar, no vino a saquear, eso es todo mentira. España vino a fundar España acá. España vino a traernos lo más valioso, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nosotros somos católicos hoy en día porque Isabel la Católica mandó misioneros para acá. Aclaro, a España solamente podían venir los obispos reformados que había reformado ella, ¿sí? Acá no vino ningún chanta, ningún obispo chanta, ¿sí? De hecho, son muy extensas las crónicas que habla de los hombres que han venido acá, pero uno estudia cada caso particular, cada obispo, los sucesores de esos obispos, los conquistadores, ¿sí? Y bueno, son todos hombres santos, es extraordinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque se respiraba la santidad y se vivía, ¿sí? Se vivía en una España que Isabel la tomó desde las cenizas y la hizo resurgir. O sea, agarró una España destruida y la convirtió en el imperio más grande que existió en la historia de la cristiandad. Solamente Isabel puede hacer eso, ¿sí? Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, ahí vemos más imágenes de, pinturas, ¿no?, respecto de la evangelización. A la siguiente. Ahí tenemos el bautismo de los nativos en América. Por acá se venía, se bautizaba. Sí, piensen también que los misioneros, no voy a abordar mucho esto porque sería para otro tema, ¿sí? La conquista y la evangelización de América es otro tema muy extenso para desarrollarlo, ¿sí? Pero acá venían a aprender la lengua de los indios, de los nativos, evangelizaban esas lenguas. De hecho, hay un fragmento de una carta de Hernán Cortés que para evangelizar a los nativos de acá, para evangelizar a los aztecas, ¿cómo era el método para evangelizar? Bueno, como no compartían la misma lengua, cuando les tocaba celebrar la Santa Misa, pedía expresamente a Hernán Cortés celebrarla de la forma más solemne y más bella que se pueda para que los indios, contemplando la belleza de la liturgia, abrazaran el Evangelio. Y así lo hacían, ¿sí? Obviamente llegó la confirmación de Dios, ¿sí? La confirmación divina de esta empresa con la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿sí? En el año 1530, ¿sí? En México. Emperatriz de América, patrona de América y emperatriz de América. ¿Hay otra diapositiva después de esta? Bueno, dejamos ahí. Y bueno, ¿cuánto me queda? Más o menos. 1:03. Bueno, Isabel muere el 26 de noviembre en el año 1404. Y bueno, y acá empieza lo complicado. Uno puede decir, es una figura, es una santa. O sea, uno lee todo y es una santa. Ahora, claro, viene la pregunta, ¿por qué no está canonizada? Bueno, es un tema muy complicado. Convengamos que cuando la Santísima Virgen presenta a su hijo, al anciano Simeón, le dice que este niño va a ser signo de contradicción, ¿sí? Entonces los cristianos, si somos fieles seguidores de nuestro Señor, vamos a compartir esa contradicción, ¿sí? Esta idea de que nosotros somos hijos de Dios, pero acá vamos a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque nuestro gozo está en el cielo, no está acá.
nos toca la persecución acá. Y los fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros entramos en esas líneas, ¿sí?, vamos a compartir esa persecución. Bueno, Isabel, que ha sido una mujer santa, comparte esa persecución. Y todo lo que ha hecho hoy en día es polémico. Expulsar a los musulmanes está en contra de la libertad de religión. Expulsar a los judíos es un crimen de lesa humanidad hoy en día. Evangelizar a América, te dicen que adoctrinaron a los indios, saquearon todo, se robaron el oro, se lo llevaron para España y violaron y mataron. Cosa que es mentira. Se llevaron el oro que no le pertenecía a nadie porque no había derecho de propiedad, porque estaba casi desierto, América, y el oro que se llevaron después lo usaron para fundar universidades en América. O sea, es una locura también. Y bueno, todo lo que hizo la reina hoy en día es polémico. De hecho, si el INADI existiera y escuchara esta charla, yo salgo acá y caigo preso, ¿no? Entonces, la reina Isabel va a compartir, lamentablemente, hoy en día, comparte, digamos, este destino, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue nombrada sierva de Dios, pero el proceso de beatificación hoy en día está interrumpido, ¿sí? Fue nombrada sierva de Dios el 30 de marzo del año 1974, ¿sí? Más o menos se encaminaba el caso de la beatificación, pero se cortó el 28 de marzo del año 1991 en el papado de Juan Pablo II, porque uno de sus ministros, ¿sí?, uno de sus hombres que lo acompañaban, que había sido judío, después se convirtió. Con esto no digo que haya sido un mal hombre, Monseñor Lustiger, paró la causa de beatificación. Si hoy en día sigue parada. ¿Por qué? Porque es muy polémico, ¿sí? Bueno, también hay muchas cosas de las que no hablé, como por ejemplo la institución de la Inquisición, ¿sí? Que también hoy en día, digamos, uno escucha de eso, o sea, nosotros no porque estamos acostumbrados, pero la gente del mundo escucha eso y es polémico, ¿sí? Es una figura realmente polémica y que escandaliza a los que no son cristianos. A nosotros nos llena de fervor escuchar todas estas palabras, ¿no? En realidad ver la vida de esta mujer. Entonces, justamente por eso y por presión, obviamente, de los judíos. Sí, a ver, convengámonos. O sea, esto también estaría bueno ver en una charla, pero los judíos son los que gobiernan el mundo hoy en día. La masonería también es fruto de los judíos. ¿Sí? Los judíos tienen los bancos, tienen el poder internacional del dinero. Entonces, ellos mueven los hilos hoy en día del mundo. ¿Sí? Eso es el judaísmo. El judaísmo que siempre negó a Cristo, ¿sí? Y que, bueno, lamentablemente lo continúa negando. Entonces, son esos mismos que también, convengamos, bueno, judío y masonería, tanto judaísmo como masonería, ha tenido una importante infiltración en la iglesia en los últimos años, últimas décadas, ¿sí?, las cuales ponen mucho empeño en que este proceso de canonización nunca se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, bueno, queda en nosotros, ¿qué cosa? Bueno, formarnos, creo yo, y recordar también el ejemplo de esta mujer, ¿no?, de esta santa reina, y no tener miedo de nombrarla santa, ¿sí? Porque así como no se nombra santa, por ejemplo, a Carlos Alberto Sacheri o a Jordán Bruno Yenta, o no se nos nombra como mártires, sabemos que han muerto por Cristo Rey, ¿sí? Así como no se canoniza a los mártires cristeros, ¿sí? Bueno, de igual manera nosotros tenemos que reconocerlos como mártires y como santos, por el ejemplo que han dado. Bueno, acá igualmente, esto es innegable. Y uno puede pensar, che, ¿faltan milagros para canonizar a la reina? ¿La evangelización de todo un continente no es un milagro suficiente para canonizar a una persona? Si uno se pone a ver cada caso en particular, ha sido un milagro realmente increíble. No solamente la evangelización de un continente, sino la reforma que se hizo en Trento después. Que gracias a esa reforma se combatió a Lutero. Y aclaro, Isabel la Católica preparó el terreno fértil para el siglo de oro español. Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila, también de ascendencia judía. ¿Quién más? San Ignacio de Loyola. Todos esos hombres, bueno, y muchísimo más, San José de Calasanz, todos esos hombres españoles, ¿sí?, no habrían surgido si no estaba el antecedente de una España católica, como la que nos dejó Isabel. Recordemos que nosotros, como argentinos, somos hijos de esa España y somos católicos gracias a esa España. Y el Evangelio de hoy hablaba de la curación de los 10 leprosos. Y uno solo fue a agradecer a nuestro Señor. Que nosotros seamos esa sola persona que fue a agradecer a nuestro Señor. Y a nuestro Señor en la figura de estos hombres, ¿sí? Porque así como Santa Juana de Arco fue coronada como reina de Francia
y por la boca de Santa Juana se oyó la voz de nuestro Señor para volver a coronar cristianamente al rey de Francia que estaba alejado de la fe. Bueno, de igual manera, habló por boca de Isabel nuestro Señor y por boca de Isabel dijo el codicilo y por mano de Isabel gobernó santamente nuestro Señor, porque Isabel verdaderamente representaba a nuestro Señor en la tierra, ¿sí? Porque era una reina santa y católica. Entonces, nosotros tenemos que recordar esto, ser buenos argentinos y buenos españoles, en cierta medida, que no lo dejamos de ser porque somos herederos de esta España que promovió el mestizaje y la evangelización en el grado más perfecto que se haya conocido en toda la historia de la cristiandad. Entonces, bueno, ya que estoy de paso, les comento por ahí alguna bibliografía. Libros que pueden leer. Isabel la Incomparable, de Jean Dumont, que es un francés hispanista, muy bueno. Después, bueno, Isabel de España, de William Walsh, es otro libro interesante. Otro libro que también está bueno es Isabel la Católica, de Luis Suárez. No el futbolista, sino un historiador español, falleció este año, que se llama igual, Luis Suárez Fernández. Sí, y creo que está digitalizada, si no me equivoco, la Positio Canónica. La Positio Canónica es todo el estudio que hizo la Iglesia para llevar a cabo la beatificación y posteriormente la canonización. Si no me equivoco, está publicada por internet dando vuelta. Ustedes buscan Positio Canónica, PDF, y les aparece. Bueno, ahí tienen miles y miles de páginas para leer y hartarse, digamos, de todo el contenido que tiene esta mujer, ¿no? Que tiene esta santa mujer. Entonces, bueno, creo que, no sé, hasta ahí. ¿Alguno tiene alguna pregunta o algo? Sí. Cuando hablaste, Juanpe, del tema de la reforma eclesiástica, dijiste que ella quería que se eligieran 4 nuevos obispos para España. Ahora, después de eso dijiste que ella quería ahorrarse otro Alejandro VI. Entonces eso da como entender que quería influenciar en la elección papal, de algún modo. Pero entonces ahora mi pregunta. O sea, está claro en algún lugar que ella quería influenciar de ese modo en la elección papal. La otra es una especie de juicio de valor. ¿Correspondía que ella lo hiciera? No te responder si no quieres. Y la tercera, ¿lo logró? Yo no dije que quería ordenar 4 obispos, que quería ordenar 4 obispos, sino que para la elección de los obispos tenía 4 condiciones. Cuando me refería a que quería ahorrarse otro Alejandro VI, me refería a que quería ahorrarse otro obispo español con todos los antecedentes que venía teniendo Alejandro VI. No que quería participar en la elección de otro papa, porque justamente ella lo que no quería era que el poder temporal tenga injerencia en la elección de un papa, porque cuando se casa con Fernando de Aragón, una de esas condiciones que pone con su esposo es obediencia total y absoluta al papa, como para desestimar toda esa tendencia que se tenía a esta idea del conciliarismo, ¿no? De que cualquiera podía intervenir en la elección de un papa, guardando justamente para Roma toda la potestad que legítimamente le corresponde de la elección de un nuevo papa. ¿Sí? Solamente a Roma, como es hoy en día, solamente a Roma le corresponde elegir un nuevo papa. Entonces, ella para evitar de que el resto de los reinos tome partido, que participe de esa elección, ejemplarmente toma esa determinación, ¿no? De fielmente obedecer al Papa en todo lo que se le pida. Tal es así que, por ejemplo, cuando descubre América, no es que descubre y empieza a conquistar y empieza a fundar ciudades, no. Descubre el territorio y ni bien termina de descubrir, va con el Papa Alejandro VI y le pide el permiso para justamente adueñarse de esos nuevos territorios que descubrió. Y cumplió perfectamente, digamos, todo lo que el Papa le dio. De hecho, de ahí surgen las bulas alejandrinas, ¿no? Que el Papa Alejandro VI dona y demarca el territorio que podía evangelizar y conquistar.
y le pide justamente que evangelice. Entonces, o sea, en ese sentido, como que nunca fue desobediente para con la autoridad eclesiástica. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ah, no. ¿No? Bueno. Un aplauso, hombre.